Nunca olvidaré el momento exacto en que escuché su voz al otro lado de la línea. Fueron apenas 3 palabras, pero me atravesaron el corazón como un cuchillo. Papá, necesito ayuda. Yo llevaba 17 años en Estados Unidos. 17 años de sudor, de amanecer en la construcción con las manos congeladas en invierno y empapadas en sudor en verano. 17 años en los que cada dólar ganado lo había contado con la esperanza de construir un futuro para mi hijo, para mi familia. Mi sacrificio no era por mí. Yo ya había renunciado a mis propios sueños el día que crucé la frontera. Todo lo que hacía era por él. Durante esos años me acostumbré a la soledad, a los días interminables sin abrazos ni voces familiares. Mi refugio era la llamada semanal con mi hijo. Creció a la distancia, pero yo trataba de estar presente como podía, ayudándole con tareas por teléfono, mandándole dinero para sus estudios, escuchando sus problemas de adolescente. Siempre pensé que, a pesar de la distancia, el vínculo entre nosotros era fuerte. Pero aquella llamada cambió todo. Papá, necesito que regreses. Ya no puedo más, me dijo con un tono entre suplicante y quebrado. Sentí un vacío en el pecho. Pregunté qué pasaba, y él, con voz temblorosa, me explicó que se sentía solo, que su madre había rehecho su vida con otra persona y que él no encajaba en esa nueva familia. Me aseguró que me necesitaba ahí, que estaba confundido, que no veía sentido en seguir. No dudé ni un segundo. Dejé la herramienta que tenía en la mano, me senté en un rincón de la obra. Sin pensarlo, le dije: Hijo, aguanta un poco, papá va a regresar. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. 17 años. Todo lo que había construido, todo lo que había ahorrado, todos mis sacrificios. ¿Iba a dejarlo atrás? La respuesta fue inmediata: sí. Porque nada, absolutamente nada, valía más que la vida de mi hijo. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso al cuarto que compartía con otros 3 hombres, sentí un peso insoportable en el pecho. Mis compañeros notaron mi silencio. Uno de ellos, José, me preguntó: ¿Qué te pasa, compadre? Hoy no dices ni una palabra. Le conté lo básico, que mi hijo estaba mal, que necesitaba de mí. José me miró en silencio, y al final dijo algo que nunca olvidé. Uno viene aquí a luchar por los hijos, hermano. Si él te necesita allá, entonces ya cumpliste tu misión aquí. Sus palabras me dieron fuerza. Esa noche no dormí. Pasé las horas pensando en todo lo que había vivido en ese país. La primera vez que trabajé en un techo a 40 grados bajo el sol ardiente. Los insultos de algunos patrones que nos trataban como si fuéramos invisibles, pero también los momentos de camaradería con otros inmigrantes, los sueños compartidos en una mesa de madera con una cerveza barata en la mano. Todo eso iba a quedar atrás. A los pocos días entregué mi renuncia. El capataz me miró con cara de incredulidad. ¿Seguro quieres irte? Con lo que ganas aquí, allá no vas a tener nada. Yo solo respondí: tengo a mi hijo. Eso es suficiente. Vendí el poco mobiliario que tenía en el cuarto, una televisión usada, un colchón que ya estaba vencido, unas cuantas herramientas. Todo lo demás lo empaqué en una maleta vieja. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo de regreso, me invadió una mezcla de nervios, miedo y esperanza. Miraba por la ventana los aviones despegar y pensaba: ¿cómo será volver después de tantos años? ¿Me reconocerá mi hijo como el padre que alguna vez fui? ¿O seré solo un extraño que manda dinero? El vuelo se hizo eterno. Cada minuto pensaba en él. Imaginaba su rostro de niño, ese que aún llevaba tatuado en mi memoria, y trataba de unirlo con la imagen del joven de 21 años que ahora era. Al llegar, lo vi esperándome en el aeropuerto. Tenía el cabello más largo, los ojos cansados, pero su abrazo fue tan fuerte que sentí que todo había valido la pena. Me susurró al oído: papá, pensé que no vendrías. Yo le respondí con lágrimas: siempre vendré cuando me necesites. Durante las primeras semanas, todo parecía un sueño. Cocinábamos juntos, salíamos a caminar, hablábamos hasta la madrugada. Me sentía como si hubiera recuperado el tiempo perdido. Pero, poco a poco, comencé a notar cosas que me inquietaron. Había llamadas extrañas a su teléfono que él rechazaba de inmediato. Dinero que desaparecía de la billetera sin explicación. Y un silencio en sus ojos que no coincidía con las palabras que decía. Una noche, mientras cenábamos,
No aguanté más y le pregunté. Hijo, dime la verdad. ¿Por qué me pediste que regresara? Él bajó la mirada y murmuró. Papá, hay cosas que no entiendes. Sentí un frío recorrerme la espalda. Le insistí, pero no quiso hablar más. Esa noche me quedé despierto mirando el techo, con un presentimiento oscuro clavado en el corazón. Los días siguientes empecé a notar que cada vez que yo salía, él recibía visitas. Un par de amigos que parecían más interesados en algo que no me quería mostrar. Una tarde los escuché hablar desde la ventana, y oí palabras que me helaron la sangre. No te preocupes, él ya cayó, el viejo ni sospecha nada. Mi corazón se aceleró. ¿De qué estaban hablando? ¿A qué se referían con el viejo? La duda me consumía. Y al mismo tiempo, una sensación terrible me golpeaba. ¿Y si mi propio hijo estaba metido en algo oscuro? ¿Y si me había llamado no solo porque necesitaba un padre, sino porque yo era la pieza que le faltaba en un plan? Esa idea me atormentaba, pero me negaba a creerla. Él era mi hijo, el mismo por quien había trabajado 17 años sin descanso, el mismo al que le mandaba cada dólar con amor. Tenía que haber una explicación. Hasta que una noche la verdad golpeó mi puerta con violencia. Literalmente. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuché fuertes golpes en la entrada. Me levanté sobresaltado y vi sombras por la ventana. Cuando abrí, 2 hombres desconocidos me empujaron hacia adentro. Tenían rostros duros, y uno de ellos me apuntó con la mano mientras gritaba. Dile a tu hijo que pague lo que debe, o la próxima vez no seremos tan amables. Me quedé helado. Apenas pude articular unas palabras. ¿De qué están hablando? Pero no respondieron. Solo me lanzaron contra el sofá y salieron golpeando la puerta tras de sí. Minutos después, mi hijo llegó a casa. Lo enfrenté con furia y desesperación. Explícame ahora mismo qué está pasando. Él se quedó en silencio, con el rostro desencajado. Finalmente, murmuró. Papá, te prometo que puedo solucionarlo. Solo necesito tiempo. Lo agarré de los hombros, temblando. ¿Tiempo? Acaban de amenazarme en mi propia casa. ¿Qué hiciste, hijo? Él me apartó con fuerza, con una mezcla de rabia y vergüenza, y se encerró en su cuarto sin dar más explicaciones. Esa noche entendí que mi regreso no había sido para salvarlo de la soledad, como yo ingenuamente creí, sino que había caído en medio de una tormenta que no imaginaba. Y lo peor estaba por comenzar. No pegué un ojo esa noche. El eco de aquellos hombres golpeando la puerta seguía retumbando en mi cabeza. Cada crujido de la madera, cada sombra que se movía en la ventana me hacía sobresaltarme. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían de mi hijo? ¿Y cómo era posible que, después de tantos años de sacrificio, me viera envuelto en algo así? Al amanecer, el silencio de la casa era insoportable. Mi hijo no salió de su cuarto. Yo permanecí en la mesa, con una taza de café frío entre las manos, esperando que él mismo se acercara a explicarme. Pero las horas pasaban y nada. Hasta que finalmente, alrededor del mediodía, salió con los ojos enrojecidos y el rostro desencajado. Papá, me dijo con un hilo de voz. Lo siento. Yo lo miré fijamente, con un nudo en la garganta. No me pidas disculpas, dime la verdad. ¿Qué hiciste? Se sentó frente a mí, después de unos segundos que parecieron eternos, confesó. Me metí en deudas, con la gente equivocada. El mundo se me vino abajo. Me contó que, en mi ausencia, había buscado sentirse aceptado. Que esos amigos lo invitaron a fiestas, a reuniones, a sentirse parte de algo. Pero detrás de esa amistad había drogas, apuestas y préstamos. Primero pequeñas cantidades, luego sumas más grandes que ya no podía pagar. Papá, yo pensé que podía controlarlo. Pensé que podría pagarlo con el trabajo, con el dinero que me dabas, pero todo se salió de control. Yo lo escuchaba en silencio, con el corazón desgarrado. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y, sobre todo, impotencia. ¿Y cuánto debes? Pregunté con la voz rota. Él bajó la mirada. Mucho, papá, demasiado. No quiso darme la cifra exacta. Solo repetía. Voy a solucionarlo, te lo prometo. Pero en mi interior sabía que eso ya no dependía de él. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que sonaba el timbre, saltábamos como si fuera una amenaza. Empezaron a llegar notas bajo la puerta.
Advertencias escritas a mano con frases que helaban la sangre. El tiempo se acaba. O paga o paga. Yo intentaba mantener la calma, pero dentro de mí todo era un torbellino. Había dejado 17 años de vida atrás, mi estabilidad, mi trabajo, mis amigos, para terminar atrapado en una pesadilla creada por mi propio hijo. Una noche, en medio de la desesperación, lo enfrenté de nuevo. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué me llamaste cuando ya era demasiado tarde? Él me miró con lágrimas en los ojos. Porque tenía miedo, papá, y porque sabía que tú siempre vienes a salvarme. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Había verdad en ellas, pero también una especie de manipulación que me dolía reconocer. ¿Había dejado todo solo para convertirme en la última carta de escape de mi hijo? Decidí entonces actuar por mi cuenta. Fui a hablar con un viejo conocido del barrio, un hombre llamado Eusebio, que en el pasado había trabajado como policía y ahora se dedicaba a dar consejos a quien los necesitara. Le conté lo sucedido, sin dar demasiados detalles de la deuda, solo que había personas peligrosas detrás de mi hijo. Él me escuchó con atención, encendió un cigarrillo y me dijo: «Mira, muchacho, esos hombres no juegan. Si ya vinieron a tu casa, significa que te están usando como presión. Quieren que tú pagues. Si ni siquiera estuve aquí cuando pasó todo. Para ellos eso no importa. Eres el padre, y eso basta». Sus palabras me dejaron helado. Tenía razón. Todo lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado, ahora estaba en peligro. Empecé a hacer cuentas. El dinero que traía conmigo después de vender mis cosas en Estados Unidos apenas alcanzaba para cubrir unas semanas de gastos. Lo que había enviado durante los años pasados ya no estaba. Mi hijo, con voz temblorosa, me confesó que parte de ese dinero también se había ido en sus amistades. Me sentí traicionado. No solo por la deuda, sino porque cada dólar que yo había ganado con el sudor de mi frente había terminado en manos de esas mismas personas que ahora venían a amenazarme. Pero, a pesar de todo, era mi hijo. Y aunque me doliera, no podía abandonarlo. Una tarde, mientras buscaba trabajo para conseguir algo de dinero, recibí una llamada. Al contestar, una voz grave me dijo: «Tienes una semana. Si no pagas, no respondo por ti ni por tu hijo». Me quedé en silencio, con el corazón acelerado. «¿Cuánto?», pregunté al fin. La voz respondió con frialdad: 50.000. El teléfono se cortó. 50.000. Era una cifra imposible. Yo nunca había visto tanto dinero junto en mi vida. Cuando le conté a mi hijo, él rompió en llanto. «Papá, yo no quería que llegara tan lejos, yo no». Lo abracé con rabia y dolor. «Hijo, ¿en qué te metiste?». Los días siguientes fueron un infierno. Me sentía como un animal acorralado, sin salida. Empecé a pensar en regresar a Estados Unidos, buscar trabajo otra vez, pero sabía que no tendría tiempo. Esos hombres no iban a esperar. Fue entonces cuando un vecino, al verme tan desesperado, me sugirió algo que me heló la sangre. «Mira, hay gente que presta dinero rápido. Claro, los intereses son altos, pero es tu única salida». Yo sabía a lo que se refería. Gente igual de peligrosa que los que ya nos amenazaban. Meterme en ese camino era como saltar de un fuego a otro. Sin embargo, empecé a sentir que no había alternativa. Mientras tanto, mi relación con mi hijo se volvía cada vez más tensa. Había momentos en que lo miraba y no reconocía en él al niño que alguna vez cargué en mis brazos. Veía a un joven perdido, atrapado en un mundo que yo no entendía. Una noche le grité: «Todo lo que hice, lo hice por ti. 17 años de mi vida. Y así me pagas». Él me respondió con la misma rabia: «¿Y qué querías que hiciera? Nunca estuviste aquí. Siempre fuiste una voz en el teléfono, un dinero que llegaba de lejos. Yo te necesitaba aquí, no allá». Sus palabras fueron como cuchillos. Tenía razón. Yo había estado ausente, aunque fuera por amor. Pero su reproche se mezclaba con mi dolor y mi sacrificio, y no podía soportarlo. Aquella discusión terminó con él saliendo de la casa y dando un portazo. Lo esperé toda la noche, pero no volvió. Al día siguiente, recibí otra visita inesperada. Esta vez no fueron golpes en la puerta, sino un sobretirado en la entrada. Dentro había una foto, yo y mi hijo caminando juntos por la calle,
tomada a escondidas. Y una frase escrita a mano. Último aviso. Me quedé paralizado, con el sobre temblando en mis manos. No solo nos vigilaban, ya estábamos en sus manos. Sentí un miedo profundo. Un miedo que nunca había sentido ni siquiera cruzando la frontera hacia Estados Unidos. Y entendí que estaba solo en esta lucha. Porque, en el fondo, había algo que mi hijo aún no me había contado. Algo más grande, algo que él ocultaba. Y lo peor era que yo ya no sabía si podía confiar en él. Esa noche, mientras trataba de dormir, recibí un mensaje en mi celular. Era de un número desconocido. Decía: mañana, 8 de la tarde, en el Puente Viejo. Si no vienes, sabremos qué hacer. Me quedé mirando la pantalla con las manos frías. Sabía que esa cita podía cambiarlo todo. O salvarnos, o destruirnos. Y lo que descubrí en ese encuentro fue mucho peor de lo que imaginaba. El mensaje seguía brillando en la pantalla de mi celular. Mañana, 8 de la tarde, en el Puente Viejo. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba distintos escenarios. Hombres armados esperándome, una emboscada, o quizás un ultimátum imposible de cumplir. Al amanecer, mi hijo todavía no había regresado. La discusión de la noche anterior lo había empujado a escapar, y esa ausencia me carcomía. ¿Dónde estaba? ¿Con quién? ¿Y si esas personas ya lo tenían bajo control? Pasé el día en silencio, caminando de un lado a otro dentro de la casa como un león enjaulado. El tiempo avanzaba lento, pero la cita se acercaba como un tren sin frenos. Llegué al Puente Viejo 15 minutos antes de la hora. El lugar estaba desierto, iluminado apenas por un par de faroles que parpadeaban como si también temieran la oscuridad. El sonido del agua corriendo debajo me recordaba mi propia ansiedad, constante, inevitable. A las 8 en punto, apareció un auto negro. Se detuvo a unos metros y de él bajaron dos hombres. No eran los mismos que habían irrumpido en mi casa. Estos vestían mejor, con chaquetas oscuras y miradas frías. Uno de ellos me hizo una seña para acercarme. ¿Eres el padre?, preguntó con voz grave. Asentí, tragando saliva. Sí, soy yo. El hombre me observó de arriba a abajo, como evaluando mi valor en el mercado. Luego sacó un sobre del bolsillo y me lo entregó. Ahí tienes todos los detalles. Tu hijo nos debe, y tú vas a pagar. Porque yo. Logré decir, con un temblor que no pude ocultar. No fue mi decisión. Yo ni siquiera estaba aquí cuando él se metió en esto. El otro hombre, que hasta ese momento permanecía callado, sonrió con ironía. Eres su sangre, ¿no? Pues la deuda corre en la sangre. Abrí el sobre. Dentro había una lista con números, fechas, intereses, y al final, la cifra maldita. $50,000. Exactamente la misma que me habían dicho por teléfono. Sentí un mareo. Esa suma era imposible. No tengo ese dinero, murmuré. El primero de los hombres me sostuvo la mirada y respondió con calma, pero con un filo que helaba los huesos. Entonces empieza a pensar cómo conseguirlo. Tienes 3 semanas. Si no, tu hijo paga con otra moneda. Se subieron al auto y se marcharon, dejándome allí, con el sobre en las manos y un futuro que se desmoronaba como arena. Regresé a casa caminando despacio, con la mente hecha un caos. 3 semanas. Era tiempo suficiente para sentir esperanza, pero demasiado corto para conseguir una fortuna. Y lo peor, mi hijo aún no aparecía. Cuando por fin entró por la puerta, ya cerca de la medianoche, lo enfrenté con rabia. Fui al puente. Hablé con ellos. ¿Por qué no me dijiste toda la verdad desde el principio? Él se quedó helado, mirándome como un niño atrapado en una travesura que se salió de control. Papá, yo no quería que te involucraras. Ya estoy involucrado. Grité, golpeando la mesa con el sobre. Esto no es un juego, hijo. Son $50,000. 50,000. ¿Sabes lo que significa eso? Él bajó la cabeza y murmuró casi en un susurro. No solo es dinero. Me quedé helado. ¿Qué quieres decir? Pero no respondió. Se encerró en su cuarto, dejando mis preguntas flotando en el aire como un veneno. Los días siguientes fueron un desfile de angustias. Yo buscaba trabajo desesperadamente, pero apenas encontraba pequeños encargos mal pagados. Ni en 10 años reuniría esa cantidad. Mientras tanto,
Mi hijo estaba cada vez más distante. Lo veía salir de casa sin decir a dónde, regresar con ojeras profundas y olor a alcohol. Cada vez que intentaba hablar, me evadía. Una tarde, al revisar la ropa que había dejado tirada en el sillón, encontré algo que me hizo temblar. Una bolsita con polvo blanco. Me desplomé en la silla, con el corazón destrozado. Mi hijo no solo debía dinero, estaba hundido en la droga. Cuando lo confronté, negó al principio, pero al mostrarle la bolsita, rompió a llorar. Papá, yo quería parar, pero ellos no me dejan. ¿Ellos? ¿Quiénes? Los mismos a los que debo. Ellos me dan la mercancía, me la venden barata, y yo la revendo. Pero nunca alcanza. Siempre termino debiendo más. Me llevé las manos al rostro, sintiendo que el mundo se desmoronaba. 17 años de sacrificio. ¿Para qué? ¿Para regresar y descubrir que mi hijo era esclavo de esa gente? Fue entonces cuando decidí hacer algo arriesgado. Volví a buscar a Eusebio, él es policía. Le conté todo, sin reservas. Él me escuchó con la seriedad de quien sabe que el terreno es minado. Mira, me dijo al final, esa gente no solo quiere dinero. Quieren control. Y si tu hijo está metido en el negocio, no lo van a soltar fácil. Entonces, ¿qué hago? Pregunté con desesperación. Eusebio me miró a los ojos. La única salida es enfrentarlos. Pero si lo haces, no hay marcha atrás. Sus palabras me helaron, pero también encendieron algo dentro de mí. Un padre desesperado no mide consecuencias. Esa misma noche, revisé el sobre con los detalles. Había un número de contacto escrito a mano. Con manos temblorosas, marqué. La misma voz grave contestó. ¿Ya tienes el dinero? No, respondí, pero quiero hablar. Hubo un silencio largo, como si midiera mis palabras. Tienes agallas, viejo. Te daré una oportunidad. Mañana, 9 de la noche, en el mismo lugar. No vengas acompañado. Colgó sin más. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Estaba metiéndome en la boca del lobo. Pero dentro de mí ya no había espacio para el miedo. Solo para la necesidad de salvar a mi hijo, aunque él mismo pareciera no querer ser salvado. Al día siguiente, traté de hablar con él antes de salir. Voy a reunirme con ellos, le dije. Voy a buscar una salida. Él abrió los ojos como platos. Papá, no. Son peligrosos, no entiendes. Precisamente por eso, respondí. No voy a dejar que decidan tu destino. Intentó detenerme, pero no se atrevió a seguirme. Tal vez porque en el fondo sabía que ya no había otra opción. Llegué al puente a la hora indicada. El auto negro volvió a aparecer. Esta vez, solo uno de los hombres bajó. Llevaba un maletín en la mano. Así que quieres negociar, dijo con una sonrisa fría. Quiero una oportunidad para pagar, respondí, tratando de sonar firme. Me entregó el maletín. Lo abrí y vi que estaba lleno de pequeños paquetes, como los que había encontrado en la ropa de mi hijo. Aquí tienes mercancía. La vendes, nos das el dinero, y así reduces la deuda. Fácil, ¿no? Me quedé sin aliento. Ellos no querían que pagara. Querían arrastrarme también a su negocio. No, yo no voy a vender esto. El hombre se acercó, mirándome fijamente. Entonces tu hijo no será el único en pagar. Me devolvió el maletín y se marchó, dejándome paralizado en medio del puente, con el peso de esa decisión en mis manos. Cuando regresé a casa con el maletín, mi hijo me estaba esperando. Al verlo, palideció. Papá, no. ¿Qué hiciste? Ellos me lo dieron, respondí con rabia. Dicen que es la única manera de reducir la deuda. Él se desplomó en el suelo, cubriéndose el rostro. Es un círculo del que no se puede salir, te lo advertí. Lo abracé con fuerza, sintiendo que ambos estábamos atrapados en una telaraña sin salida. Pero mientras lo hacía, en mi interior surgió una determinación que nunca antes había sentido. Yo no iba a permitir que esos hombres nos destruyeran. No sabía cómo, no sabía con qué fuerzas, pero iba a luchar. Y lo que hice después cambió nuestras vidas para siempre. El maletín seguía sobre la mesa, abierto, mostrando los pequeños paquetes como si fueran serpientes listas para morderme. Yo lo miraba sin atreverme a tocarlo, con el estómago revuelto y la mente hecha un caos. Mi hijo, sentado frente a mí, lloraba en silencio. No era el llanto de un niño pidiendo consuelo,
sino el de un joven que sabía que había arrastrado a su padre al mismo pozo oscuro en el que él estaba atrapado. «Papá», dijo con la voz rota. «Eso no debiste aceptarlo. Ahora ya no hay marcha atrás». Me levanté de golpe, golpeando la mesa. Yo no lo acepté. Me lo impusieron. Y lo hicieron para que yo cayera en lo mismo que tú. Él se tapó el rostro con las manos, sollozando. Yo lo miraba con rabia y compasión al mismo tiempo. Quise gritarle, reprocharle todo el sacrificio que había hecho en esos 17 años, pero me contuve. Porque, en el fondo, sabía que esa rabia era inútil. Ya estábamos dentro del infierno, y lo único que podíamos hacer era buscar una salida. Pasé la noche en vela, sentado frente al maletín. A ratos me levantaba y lo miraba, como si pudiera encontrar la respuesta dentro de esos paquetes. A ratos pensaba en llamar a la policía, pero luego imaginaba las represalias. Esa gente no jugaba. Si denunciaba, no solo pondría en riesgo a mi hijo, sino también mi propia vida. Al amanecer, mi hijo se acercó. Tenía los ojos hinchados, pero había en su voz una determinación que no había escuchado en mucho tiempo. «Papá, dame el maletín. Yo me encargo». Me negué de inmediato. «No, ¿no entiendes? Justamente eso es lo que ellos quieren. Quieren que sigas en sus manos. ¿Y qué otra opción tenemos?», me gritó, desesperado. «No hay dinero, papá. No tenemos nada». Sus palabras me golpearon como piedras. Era cierto. No teníamos nada. Yo había dejado mi vida en Estados Unidos, mi trabajo, mis ahorros, todo. Había regresado con una maleta y la esperanza de recuperar a mi hijo. Y ahora lo único que teníamos era una deuda imposible y un maletín lleno de veneno. En medio de la desesperación, volví a pensar en Eusebio. Si alguien podía orientarme, era él. Tomé el maletín, lo cerré con cuidado y lo llevé hasta su casa. Cuando lo abrí frente a él, frunció el ceño. «¿Sabes lo que significa esto?», me dijo con seriedad. «Te están tentando, viejo. Si lo vendes, reduces la deuda. Pero si lo haces, entras en su juego para siempre. ¿Y si no lo vendo? Entonces van a cobrar de otra forma». Me pasé las manos por el cabello, sintiendo que me asfixiaba. «Dime, Eusebio, ¿qué harías tú si fuera tu hijo?». Él se quedó callado unos segundos, aspiró profundo su cigarrillo y respondió. «Yo buscaría una salida diferente. Pero no puedo decirte cómo. Lo único que sé es que, si aceptas jugar bajo sus reglas, estás perdido». Sus palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a casa con el maletín bajo el brazo. Durante los días siguientes, me obsesioné con una idea: vender sin vender. Buscar una manera de deshacerme de esa mercancía sin caer en sus manos, de usarla como prueba contra ellos. Pero, ¿cómo? No confiaba en la policía. Sabía que muchos estaban comprados. Mientras pensaba en un plan, mi hijo empeoraba. Lo veía cada vez más nervioso, con las manos temblorosas y la mirada perdida. Una noche lo encontré en el baño, con los ojos vidriosos y un paquete abierto. Me lancé sobre él, arrebatándoselo de las manos. «¿Qué haces, hijo? ¿Quieres matarte?». Él se derrumbó en el suelo, llorando. «No puedo, papá. No puedo salir de esto». Lo abracé con fuerza, sintiendo cómo se me rompía el alma. En ese momento entendí que ya no se trataba solo de la deuda. Mi hijo era prisionero de esa droga. Y si yo no hacía algo, lo iba a perder para siempre. Fue entonces cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Llamé al número que aparecía en el sobre. «Tengo el maletín», dije. «Pero quiero hablar con el jefe». Hubo un silencio. Luego, la misma voz grave respondió. «Eso no funciona así. Entonces diles que si no me reciben, prendo fuego a todo lo que me dieron». Escuché una carcajada seca. «Tienes agallas, viejo. Está bien. Mañana, 10 de la noche, te diremos dónde». Colgó. Me quedé con el celular en la mano, temblando. Sabía que estaba jugando con fuego. Pero también sabía que ya no tenía nada que perder. Al día siguiente, mi hijo intentó detenerme. «Papá, no vayas. Es una trampa». Lo miré a los ojos y respondí. «Prefiero morir de pie a seguir viviendo de rodillas». Me abracé a él, como cuando era niño, y le prometí que todo iba a salir bien, aunque dentro de mí no estaba seguro de sobrevivir. El lugar era un almacén abandonado en las afueras de la ciudad.
Llegué con el maletín en la mano y el corazón latiendo como un tambor. Había varios hombres armados, y en el centro, sentado en una silla, un hombre mayor, de traje impecable y mirada gélida. «Así que tú eres el padre», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Asentí en silencio. «Tu hijo me debe mucho. Y ahora esa deuda es tuya». «No voy a vender tu veneno», respondí, con voz firme. «No crucé una frontera. No trabajé 17 años bajo el sol y la nieve, para terminar como tu esclavo». El hombre me observó en silencio. Luego chasqueó los dedos, y uno de los guardias me arrebató el maletín. «Eres valiente», dijo al fin, «pero también ingenuo. Aquí no se trata de dinero. Se trata de poder. Tu hijo ya nos pertenece. Y si no quieres perderlo, más te vale hacer lo que decimos». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «No lo voy a permitir». Él rió suavemente. «¿Y qué harás tú contra nosotros, viejo cansado?» No tuve respuesta. Solo apreté los puños, con la rabia ardiendo en mis venas. Cuando regresé a casa esa noche, mi hijo me esperaba despierto. Me vio entrar sin el maletín y palideció. «¿Qué pasó?» Me senté frente a él, agotado. Ellos creen que ya eres suyo». Él bajó la cabeza, como aceptando una condena. «Tal vez lo soy, papá». Lo tomé de los hombros con fuerza. «No digas eso. Nadie te pertenece. Eres mi hijo, y mientras yo viva, voy a pelear por ti». Él me miró con lágrimas en los ojos, pero también con una sombra de resignación que me heló la sangre. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Recibía llamadas todos los días, amenazas veladas, recordatorios de que el tiempo se agotaba. Y mi hijo parecía rendirse cada vez más. Hasta que una tarde desapareció. Encontré su cuarto vacío, la cama sin sábanas, el closet abierto. Y sobre la mesa, una nota escrita a mano. «Papá, no me busques. Esta es mi pelea. Gracias por todo lo que hiciste por mí». El papel temblaba en mis manos. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Mi hijo se había entregado. Y yo sabía que, si no lo encontraba pronto, no lo volvería a ver con vida. La nota aún estaba en mis manos cuando me desplomé en la silla. «Papá, no me busques. Esta es mi pelea». Sentí como si un cuchillo me atravesara el pecho. Después de todo lo que había sacrificado, de todo lo que había dejado atrás, ¿mi hijo ahora se entregaba como cordero al matadero? No podía aceptarlo. Me levanté de golpe, tomé mi chaqueta y salí a la calle. No tenía un plan, no sabía a dónde ir, pero lo único que tenía claro era que lo iba a encontrar. Pasé horas recorriendo los lugares donde solía reunirse con sus supuestos amigos, bares oscuros, esquinas olvidadas, casas medio derrumbadas. Nadie quería darme información. Algunos lo negaban todo, otros apenas me miraban con lástima. Ya cerca de la madrugada, volví derrotado. Me senté en la cama, con la cabeza entre las manos, y pensé en todo lo vivido. 17 años en Estados Unidos, trabajando bajo el sol, bajo la nieve, sin descanso, soñando con darle un futuro digno. ¿Para qué? ¿Para que al final la soledad lo empujara a los brazos equivocados? En ese momento, mi celular vibró. Un mensaje, de un número desconocido. «Si quieres ver a tu hijo por última vez, ven mañana, medianoche, al mismo almacén». El corazón se me detuvo. Al día siguiente viví como un fantasma. No comí, no hablé, apenas respiraba. Cada minuto era una tortura esperando la medianoche. Me preguntaba qué me encontraría. ¿A mi hijo atado, herido? ¿Un ultimátum final? ¿O, peor aún, un cuerpo sin vida? Cuando el reloj marcó las 11:30, salí rumbo al almacén. Mis piernas temblaban, pero dentro de mí había una determinación de hierro. Si tenía que entregar mi vida por él, lo haría. El almacén estaba igual que la última vez. Oscuro, silencioso, con ese olor a humedad y abandono. Pero esta vez había más hombres, armados, vigilando cada rincón. En el centro, lo vi. Mi hijo, de rodillas, con las manos atadas a la espalda y el rostro golpeado. Al verlo, un grito salió de mi pecho. «¡Hijo!». Intenté correr hacia él, pero dos hombres me sujetaron con fuerza. Del fondo apareció el mismo hombre elegante de traje, con su sonrisa helada. «Sabía que vendrías, viejo». Me planté frente a él, sin miedo.
Déjalo ir. Yo pagaré lo que quieran. Él rió suavemente. ¿Pagar? Tú no tienes nada. Lo único que puedes darme es tu lealtad. ¿Qué quieres decir? Quiero que trabajes para mí. Eres fuerte, trabajador, disciplinado. Con hombres como tú, puedo expandirme. Olvídate de tu pasado, de tu honestidad. Aquí solo hay dos caminos, servirme o perderlo todo. Me quedé helado. No se trataba solo de dinero. Se trataba de convertirme en esclavo de ese hombre, de arrastrar mi vida y la de mi hijo al abismo. Lo miré directo a los ojos y respondí con voz firme. Prefiero morir antes que convertirme en uno de ustedes. Su sonrisa se borró. Hizo una seña con la mano y uno de los hombres sacó un arma, apuntando directo a mi hijo. Entonces morirás tú, y él. Sentí un fuego arder en mi pecho. Con una fuerza que no sabía que tenía, me solté de los dos hombres que me sujetaban y me lancé sobre el que apuntaba a mi hijo. El disparo retumbó en el almacén, pero en el forcejeo logré desviar el arma. Todo fue caos. Gritos, golpes, el eco de más disparos. No recuerdo cada movimiento, solo recuerdo mi desesperación por llegar a él. Lo conseguí. Lo abracé, lo levanté. Corté las cuerdas con un pedazo de metal oxidado que encontré en el suelo. «¡Corre, hijo!», grité. «Corre y no mires atrás». Él dudó. Quería quedarse conmigo, pero lo empujé con todas mis fuerzas hacia la salida. Mientras él corría, sentí un golpe seco en mi espalda. Caí de rodillas, con un ardor insoportable. Sabía que me habían alcanzado. No sé cuánto tiempo pasó. Abrí los ojos y me encontré tirado en el suelo del almacén, rodeado de silencio. Los hombres se habían ido. El eco de los disparos ya no estaba. Y mi hijo no estaba. Por un momento pensé que todo había terminado, que lo habían llevado con ellos. Pero entonces, escuché pasos apresurados. «Papá, papá, aguanta». Era él. Había regresado. Me tomó en sus brazos, llorando desesperado. «Perdóname, papá. Todo esto es culpa mía». Lo miré con lo poco de fuerza que me quedaba. «No, no es culpa tuya, hijo. La culpa fue mía, por creer que podía darte todo desde la distancia». Él me abrazó con fuerza. «Te juro que voy a cambiar, papá. Te lo juro». Sus palabras me dieron paz. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba hablando en serio. Un ruido de sirenas rompió el silencio. Policías entraron al almacén, con linternas y armas en alto. Mi hijo los había llamado. Me llevaron al hospital, donde pasé varios días entre la vida y la muerte. La bala no había sido mortal, pero estuvo cerca. Durante ese tiempo, mi hijo no se apartó de mi lado. Lo veía dormir en la silla, con la cabeza apoyada en mi cama, como si temiera que me desvaneciera en cualquier momento. Y ahí, entre paredes blancas y el olor a desinfectante, comprendí algo. Había entregado 17 años de mi vida a un país lejano, creyendo que el dinero era suficiente para construir un futuro. Pero había olvidado lo más importante, la presencia, el abrazo, la guía diaria. Mi hijo no necesitaba dólares, necesitaba un padre. Y en mi ausencia, otros ocuparon ese lugar. Sí, me dolió descubrir su traición, sus mentiras, sus adicciones. Pero detrás de todo eso había un grito de auxilio. Y aunque me había llamado demasiado tarde, aunque me había arrastrado a la oscuridad, aún había una chispa de esperanza. Esa chispa era lo que me mantenía con vida. Hoy, mientras cuento esta historia, no puedo decir que todo se resolvió mágicamente. Mi hijo sigue en recuperación, luchando contra sus adicciones y contra las sombras que lo persiguen. Yo sigo tratando de reconstruir mi vida aquí, desde cero, con las cicatrices de todo lo que vivimos. Pero hay algo que sí puedo decir con certeza. No me arrepiento de haber regresado. Porque, aunque perdí mucho, recuperé lo más valioso, la oportunidad de estar al lado de mi hijo cuando más me necesitaba, aunque fuera en medio del caos. Y entendí una lección que quiero compartir con todos los que escuchan esta historia. El verdadero sacrificio no está en el dinero que mandamos desde lejos, sino en la presencia, en el tiempo compartido, en la guía que nunca debe faltar. El amor no se mide en dólares, se mide en abrazos, en palabras, en compañía. Si pudiera volver atrás, tal vez habría tomado decisiones distintas. Pero hoy, con el corazón lleno de cicatrices, puedo decir que, a pesar de todo,
Sigo siendo su padre. Y lucharé por él hasta el último aliento. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te llegó al corazón, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y comentar desde qué ciudad estás acompañándonos.